Bueno, entonces para el día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Génesis. Estamos en el capítulo 12 y este capítulo 12 tiene una parte que es el llamado que Dios le hace a Abraham, pero además también vamos a ver aquí en el capítulo 12 cuando Abraham va a Egipto. Son como las dos secciones en que se divide este capítulo. Los tres primeros versículos del capítulo 12 son claves y esenciales que los entendamos y hagamos énfasis. Al final, si tenemos tiempo, vamos a hacer como un resumen que lo voy a leer de aquí del autor Carballosa, unas anotaciones que él hace aquí muy valiosas de estos tres primeros versículos. Importantísimos porque aquí es donde comienza el nacimiento de la nación de Israel, el llamado de Dios a un hombre a convertirse en una nación y a través de él viene el linaje de Cristo Jesús y por consiguiente aquellos que están en Cristo forman parte de esta promesa, de este pacto que Dios le hace a Abraham, como vamos a ver a continuación. Entonces, iniciamos con el versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este pero Jehová es muy importante porque es un énfasis a que hace Dios la aparición en la vida de Abraham, pero lo hace de una manera obvia y física a los sentidos de Abraham. No es como una vocecita que él escuchó, sino que él se revela y se manifiesta y se presenta directamente a Abraham. En el libro de Hechos del capítulo 7 dice que el Dios de la gloria se apareció a nuestro Padre. Cuando habla de Padre, significa a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob y las 12 tribus. Entonces, aquí Dios se aparece en la vida de Abraham y por segunda vez, porque dice, había dicho, es decir, en el capítulo anterior vimos que Dios había llamado al padre de Abraham y lo había llamado de Ur de los Caldeos a que fuera a la tierra de Canaán. Pero ¿qué pasó? Ellos se detuvieron, si recordamos bien, que ellos se detuvieron en la tierra de Harán, en esta tierra, y ahí falleció el padre de Abraham. Pero va a continuar la jornada, el viaje de Abraham camino hacia Canaán, y por eso Dios se aparece de nuevo, diciéndole, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es algo desconocido, es una aventura que está haciendo a Abraham en el sentido en que él no sabe, realmente es un lugar desconocido para él, él va a ser extranjero en ese lugar. Y no solamente eso, sino que Dios le está haciendo un llamado de manera personal, vete, personal le habla a él, vete. Y no solamente es de una manera personal, sino que también lo está llamando a una separación. Vete de tu tierra, deja tu tierra, sepárate de tus raíces. Es un llamado muy grande, es un llamado que cuando ya vemos aquí en el versículo 4, se fue a Abraham, significa que él le creyó a Dios y le obedeció. Pero enfoquémonos un poquito en los versículos 2 y 3 para que entendamos qué es lo que Dios le está prometiendo a Abraham que está haciendo, que va a hacer con él. Dice, señalé aquí los versículos, haré, bendeciré, engrandeceré, serás, bendición, bendeciré y maldeciré. Eso es lo que Dios promete que va a hacer. Leamos el contexto. Dice, vete de la casa de tu padre a tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y todas las familias. Entonces, este llamado que Dios le hace a Abraham tiene algunos estudiosos de la Biblia, lo han dividido como en tres categorías para que lo entendamos mejor. Hay un llamado personal, engrandeceré, bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es un llamado personal. Haré de ti una nación grande. Es el llamado o la promesa al pueblo de Israel,
crear el pueblo de Israel. Y dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Significa, esto incluye al resto de la población de la tierra. Recordemos que de la descendencia de Abraham viene de Sem, más no de Cam y Jafet. Entonces las naciones de Cam y de Jafet de alguna manera se van a convertir van a ser los gentiles, por decirlo así, y ellos van a ser naciones paganas que van a adorar a falsos dioses y realmente pues están adorando a Lucifer. Detrás de toda esa idolatría satánica están adorando a Lucifer o al diablo. Entonces, el hecho de que Dios le haya prometido a Abraham de que aquellos que lo bendijeren, Él los bendecirá y los que los maldiceren, Él los maldecirá. Es importante que entendamos que nosotros como seres humanos, cuando bendecimos o maldecimos, no tenemos poder. De pronto hay un poquito como de mito o de creencia de que nosotros tenemos poder. Nosotros no tenemos poder para bendecir ni para maldecir. Es un deseo que tenemos de que a una persona le vaya bien o de lo contrario, de que le vaya mal. Pero quien tiene el poder es Dios. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Y obviamente, pues Dios conoce el corazón de nosotros si tenemos un buen deseo o un mal deseo para otras personas. Él conoce nuestro corazón. Entonces, quiero leer aquí las anotaciones. Jehová es el iniciador y el guardador del pacto. Estos versículos 2 y 3 son la claridad de lo que es la promesa o el pacto de Dios para Abraham. Vuelvo y lo repito, de manera personal, a manera de la nación de Israel, de manera universal, porque dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Obviamente todas las familias que estén en obediencia y en fe hacia Dios. Todas esas familias, o sea que no importa de qué nación seamos, ni de qué país o color seamos, si nosotros creemos en Cristo Jesús, nosotros somos añadidos y somos parte de la promesa que Dios le está haciendo a Abraham aquí en este momento de la vida. Imaginemos 4.000 años más o menos atrás está haciendo esta promesa. Y hoy por hoy, si tenemos fe en Cristo Jesús y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, dice la Biblia que nosotros somos parte de esa promesa. Quiero leerles aquí en Deuteronomio 7, dice que cuando Dios escoge a Abraham para que a partir de él se forme una nación grande, que es la nación de Israel, en Deuteronomio, que es uno de los libros del Antiguo Testamento, Dios le está hablando al pueblo de Israel y les está diciendo que Él no los escogió a ellos porque ellos fueran muy bonitos, ni porque se lo merecieran, sino porque Dios los amó. Pues, y es muy importante que entendamos que las promesas que Dios nos hace a nosotros es porque Él es el que las inicia y Él es el que las guarda y Él es el que las cumple. Nosotros le fallamos a Dios, pero Él no nos falla a nosotros. Deuteronomio 7 dice, no por ser vosotros el pueblo de Israel, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, es por él, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, se está refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob. Él cumple con este juramento, juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, se refiere a la esclavitud en Egipto, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces vemos aquí cómo Dios, a pesar de que el pueblo de Israel fue desobediente una y otra vez, y nosotros también somos desobedientes, Él dice que es porque Él nos ha amado, que Él nos ha perdonado y Él nos ha escogido para que seamos parte de su pueblo, parte de su nación, sus hijos. La promesa universal es cuando una persona bendice a otra deseándole el bien, ¿sí? O deseándole el mal. Dice, serán benditas todas las familias de la tierra, y todas
refiriéndonos al tiempo pasado, al tiempo presente, incluye a todas las familias a través del Mesías, que es Cristo Jesús. Abraham, entonces, es considerado o llamado el padre de la fe. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. ¿Cómo sé que le creyó a Dios? Porque él obedeció. Vamos a ver aquí en el versículo 4 que Abraham fue como hizo lo que Jehová le había pedido que hiciera. Entonces, no sé esta raya cómo hice que apareciera aquí y no sé cómo borrarla, pero bueno, no importa. Entonces dice, Abraham es el padre de la fe, le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Pues es importante que hablemos un poco acerca de lo que significa justicia. ¿Por qué la fe es contada por justicia? La fe, primero que todo, recordemos, no es un estado mental en el cual yo digo, yo creo en esto, me parece que esto tiene sentido. La fe no es un estado mental o una opinión que yo tenga. La fe viene acompañada de la acción. Si yo no actúo conforme a la fe, yo no tengo fe. Mis acciones son el fruto de lo que yo creo. Y es importante que entendamos que todo intento que tenga el ser humano de crear un camino para encontrarse con Dios es en vano. Cualquier religión que nosotros creemos, inventemos, rituales para nosotros acercarnos a Dios, son en vano. Es más, es peor que en vano, es abominable, es considerado idolatría. Significa que yo me quiero acercarme a Dios en mis términos y no en los términos de Él. Entonces, por eso es tan importante estos tres versículos, primeros versículos del capítulo 12, porque es importante que entendamos que fue Dios quien vino y se le presentó y se le reveló a Abraham, o sea, Abraham, y después le va a cambiar el nombre a Abraham. Fue Dios mismo quien se le presentó a él. El término de justo, de ser justificados por la fe, es un término que es importante que lo entendamos como un término legal. Creo que ya lo he mencionado antes, como que nos imaginemos que estamos ante un tribunal y que ese juez supremo, que es Dios, es el que nos va a decir, ¿eres culpable por tus pecados o eres inocente? Y voy a leer aquí el tribunal de Dios. Todos somos culpables de pecado, porque cuando todos nacemos, nacemos pecadores. Pero, si creemos que Dios nos puede perdonar en Cristo Jesús, que Él dio su vida en la cruz por nuestros pecados, entonces Dios nos perdona y Él nos salva de la ira venidera. La justificación, es decir, cuando Dios declara que somos justos, es un evento que ocurre de una manera completa e instantánea. Yo no soy justificada parcialmente. Dios me justifica de una manera completa e instantánea. Mientras que la santificación son dos términos diferentes. Justificación es un evento instantáneo y completo en contraste con la santificación, que es un proceso. Ambos forman parte de la salvación. ¿Qué pasa después de la justificación cuando yo me muero? Viene la glorificación. Entonces, yo soy justificada, santificada, y cuando yo muera, soy glorificada. La salvación es por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido, algo que yo no me merezco. ¿Me merezco yo la salvación y el perdón de Dios? No. No me lo merezco. Por eso es tan importante cuando reconocemos nuestros pecados y tenemos fe en Cristo Jesús, que entendamos que es el Espíritu de Dios que nos ha dado esta convicción y que le demos gracias a Dios, porque nuestra vida comienza a ser transformada, comenzamos a amar lo que Dios ama y comenzamos a aborrecer lo que Dios aborrece. Es muy importante que entendamos eso. No tengo ni idea por qué están apareciendo estas rayas aquí, pero bueno. Entonces, la salvación es por gracia, es un regalo inmerecido. Él nos salva. ¿Para qué nos salva Dios? Para que vivamos en obediencia. Pero es muy importante que entendamos que mi obediencia no me salva. Dios es quien me salva. Muy importante. Vamos a leer aquí Gálatas 3, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por lo tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces nosotros somos parte de esta promesa aquí, todas las familias de la tierra.
Formamos parte, ¿por qué? Porque si hemos creído en Cristo Jesús, entonces son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, nosotros somos gentiles cuando no creemos en Cristo Jesús, pero cuando ya creemos dejamos de ser gentiles y formamos parte ahora de la familia de Dios. Entonces, vuelvo a leer, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Recuerden, esto está en Gálatas 3, esto es 2000 años después de que Dios le da esta promesa a Abraham. Entonces, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Leemos además aquí en Romanos 4, 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, haciendo referencia aquí Romanos 4 a estos versículos del capítulo 12, te he puesto por padre de muchas naciones o gentes delante de Dios a quien creyó. ¿Quién creyó? Abraham, el cual da vida a los muertos. ¿Quién da vida a los muertos? Dios. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Abraham creyó a Dios para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. ¿Quién no se debilitó en la fe? Aquí volvemos aquí. Abraham no se debilitó en la fe de creer esta promesa. Él, vamos a ver más adelante en este capítulo 12 que Abraham llega a Egipto, se encuentra también con el pueblo de Canaán y con cananitas, y él duda y él va a tratar de solucionar esto en sus propios términos. Pero básicamente en la fe de lo que Dios le ha prometido a él, él no duda de esta fe. Entonces, así como será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, porque él tenía casi 100 años, y no consideró tampoco la esterilidad de Sara o Sarai, que era su esposa. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo. ¿Quién era poderoso? Dios. Abraham estaba convencido de que Dios era completamente poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Escuchen esto bien, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, ¿a quiénes? A los que creemos, no a los que no creen, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, hay cantidades de versículos en toda la Biblia que van a reafirmar esta promesa que Dios le está haciendo a Abraham, de que en él van a ser benditas todas las naciones. No es una bendición material, en ti van a ser ricas y prosperadas materialmente todas las naciones. No, está hablando de una bendición eterna, está hablando de la salvación, de nuestra justificación. Y voy a continuar leyendo aquí para aclarar un poco más el tema de la justificación. En Romanos 5, justificados, pues somos nosotros por la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y leo aquí en Gálatas 2. El hombre, nosotros, los seres humanos, no somos justificados porque obedezcamos a la ley de Dios, sino por la fe que tengamos en Cristo Jesús. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Entonces no es por la obediencia y que yo diga yo soy una buena madre, yo soy una buena hija, buena vecina, buena ciudadana, y entonces Dios ve mis obras y como Él ve mis obras buenas, entonces Él me va a llevar al cielo. No, la justificación mía viene por la fe en Cristo. Ahora, si yo creo en Cristo, yo voy a vivir una vida de amor y de obediencia a lo que Dios me pide hacer. ¿Lo voy a poder hacer por mis propias cuentas? Claro que no.
Todos necesitamos del poder de Dios y el Espíritu Santo para que nos ayude a vivir una vida de obediencia a Él. Bueno, entonces, al principio quería que leyéramos Hechos 7, para no avanzar mucho más en esto. Son chistosas estas líneas azules, no sé cómo aparecieron, pero bueno. Aquí hay una defensa, estoy aquí en Hechos 7. Es un libro del Nuevo Testamento. Y en el capítulo 7 va a dar testimonio Esteban, que es uno de los discípulos de Cristo Jesús, y es de los apóstoles. Y entonces él hace un recuento al sumo sacerdote, ¿sí? Y ahí hay otros hombres religiosos. Y él habla acerca de Abraham y hace todo el recuento de Abraham y pasa por Moisés hasta que llega Cristo Jesús. Y después de esto lo apedrean y lo matan y él viene a convertirse en uno de los primeros mártires después de la crucifixión y resurrección de Cristo Jesús. Y les voy a leer un poquito aquí, unos pocos versículos para que vean cómo Esteban hace un recuento y vuelve y menciona al padre Abraham, la importancia que tengamos de la base de nuestra fe, cómo comienza en el llamado más específico que Dios hizo a un hombre, a un patriarca que es Abraham. No lo voy a leer todo, pero si ustedes quieren por su propia cuenta leerlo todo, lo pueden leer una, otra y varias veces para que vean como lo que es un recuento desde Abraham hasta Cristo Jesús. Entonces le dice Esteban a estos religiosos: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Entonces fíjense cómo aquí él se apareció. No fue una vocecita por ahí, no. Abraham compartió, habló con Dios. O sea, Dios le habló a él, se le presentó de una manera real. Estando en Mesopotamia, ¿recuerdan? En Ur de los Caldeos, se le presentó a él y a su padre antes de que morase en Harán. Recordemos que Abraham, ya lo leímos, habitó en Harán por un tiempo. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra que es Israel en ese momento y que viene siendo Canaán antes de ser conquistada, en la cual vosotros habitáis ahora. Imagínense, esto se está hablando 2000 años después de que Dios le ha dado la promesa a Abraham. Versículo 5, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie. Es decir, vamos a leer cuando continuemos con el capítulo 12, vamos a ver que Abraham, él realmente no participó de esa herencia. Su descendencia lo hizo, pero él no. Entonces, no le dio herencia a él, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Esto lo vamos a leer en Génesis, pero Esteban está haciendo aquí un recuento del libro de Génesis, de esos capítulos. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Esa nación era Egipto. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Así que bueno, ustedes continuarán por su propia cuenta si quieren leer el capítulo 7 del libro de los Hechos. Volvamos entonces aquí al tema de lo que es la fe. La fe se demuestra con acción, ¿sí? Vamos a ver aquí en el versículo 4, y se fue a Abraham. Leamos versículo, no sé si voy a poder leer Efesios 2. Voy a tenerlo que, Efesios 2, marcarlo aquí. Bueno, entonces dice que somos salvos por gracia,
¿sí? Dios, dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muy importante que tengamos en cuenta de la manera en cómo Dios nos ve. Nosotros no nos vemos a nosotros como que estamos muertos porque somos creativos, tenemos lenguaje, tenemos capacidad de socializarnos, tenemos muchas habilidades, muchos talentos, y entonces dijimos, ¿cómo vamos a poder estar muertos? Bueno, sí, cuando nacemos, Dios nos ve que estamos muertos, Él nos declara que estamos muertos espiritualmente porque no tenemos comunión con Él, no podemos acercarnos a Él a menos que Él venga a nosotros. Entonces, estábamos, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos esclavos del pecado, en los cuales anduvimos en otro tiempo, tiempo pasado. Esto se está refiriendo a los creyentes. Y siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, fíjense, aquí hay un componente espiritual, y está la corriente de este mundo, los afanes de este mundo, las filosofías de este mundo, las falsas creencias y enseñanzas de este mundo, las mentiras de este mundo, los malos y falsos modelos de este mundo. Así vivíamos antes, en los cuales anduvimos, ¿sí? Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo pasado, en los deseos de nuestra carne, no queríamos sino los placeres temporales, así tuviéramos comportamientos autodestructivos, no nos interesaba porque lo que nos interesaba era satisfacer nuestros deseos carnales, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, éramos hijos del diablo. Hijos de la ira significa que si hubiéramos muerto en ese momento, hubiéramos recibido la ira de Dios. Lo mismo que los demás, está hablando de aquellos que todavía no han venido a la fe en Cristo Jesús. Pero, recordemos la palabra pero, aquí está describiendo algo terrible que ocurría en nosotros, una realidad que vivimos por mucho tiempo algunos, otros menos tiempo, otros más tiempo, pero Dios se apareció en nuestra vida. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Nos resucitó en qué sentido? Nos dio vida espiritual. ¿Sí? Aquí no está hablando de la resucitación, de resucitarnos de la glorificación, que eso va a venir más adelante. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos. ¿Cómo? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué no es de nosotros? La fe. La fe es que no es que diga yo tengo fe, yo creo en mí misma. Esa no es esa es la fe que el mundo nos vende, pero no es la fe de lo que nos está hablando aquí la palabra. Vuelvo a leer, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe, no de nosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? La fe. Dios nos da la fe, no por obras, no porque seamos buenos o que nos creamos buenos, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo llego al cielo por gloria mía, porque me esforcé. ¿Por qué no? Porque somos hechuras suyas, somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Entonces, no somos salvos porque actuemos bien y hagamos buenas obras, pero sí somos salvos para que hagamos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Algunas veces, cuando nos parezca, no. Debemos andar, caminar en obediencia a Dios todo el tiempo. Debemos anhelar eso y pedirle a Dios que nos permita hacerlo. Bueno, entonces volvamos otra vez aquí al capítulo 12 de Génesis. Ahora sí vamos a pasar al versículo 4. Perdón, quiero leer aquí Juan 15, 16. Dice Jesucristo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién escogió a Abraham? ¿Quién se le presentó a Abraham? Dios. ¿Quién se revela a nosotros? Dios. Él se revela a nosotros. Él nos da comisión de pecado, de justicia, de juicio. Y dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces, somos llamados para eso. ¿Qué fruto de qué? Fruto de obediencia,
fruto de santificación, fruto de arrepentimiento, esos son los frutos del Espíritu Santo. Bueno, ahora sí, versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, le obedeció. Ahí sabemos que este hombre tenía definitivamente fe. ¿Y quién lo siguió? Su sobrino Lot. Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Cómo salió él de Harán? Bueno, él salió muy bien porque Harán era una ciudad, un territorio muy próspero, no en la parte espiritual porque eran paganos, sino en la parte material o de riquezas. Tomó pues Abraham a Sarai, que se va a llamar después Sara, su mujer, su esposa, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, estos bienes y estas personas son como siervos, personas que les servían, que los ayudaban, y bienes que seguramente adquirieron aquí en Harán. Entonces, versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Vamos a mostrarles aquí en el mapa un poquito cuáles son los dos lugares que menciona. Menciona Siquem. Vamos a ubicarlo aquí en el mapa. Siquem, entonces recordemos, él salió de aquí de Ur de los Caldeos, que es el área de Mesopotamia, como ya lo leímos. Va aquí a Harán, ¿sí? Y desde aquí comienza a bajar y con su familia, con su esposa, con su sobrino y con las personas a Siquem. Siquem aquí está en otro lenguaje, Siquem, pero Siquem aquí es donde él llega, en este lugar aquí. Bueno, entonces llega a Siquem. ¿Y quién estaba allí? El cananeo. El cananeo no era muy buena persona, los cananeos eran paganos, eran crueles. Muy seguramente Abraham y todos ellos se sintieron intimidados porque eran hombres de guerra, hombres de valor y de guerra, que querían dominar y conquistar. Estaba el cananeo y había intimidación muy seguramente en todos ellos, sobre todo en Abraham. Dice aquí en el versículo 7 que Jehová se apareció. Este se apareció, algunos lo describen como teofanía. Teofanía es una aparición específica, visible, perceptible al ser humano de Dios. Podría ser de Dios, puede ser Jesucristo. Cristofanía, creo que se llama, no recuerdo bien, que es que Cristo es una aparición de Cristo. Se aparece a Abraham y le dice, a tu descendencia daré esta tierra, confirmado. Llega él a la tierra de Canaán y él vuelve y se aparece y le dice, aquí es donde tú te vas a establecer. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Vuelve la palabra aparecido, ¿ves? No es como un espanto, como un fantasma, como una vocecita, no, esto es real, esto Abraham lo está viendo real. ¿Y qué hace Abraham? Él edificó un altar. Este altar es muy importante que entendamos que aquí, por un lado, Abraham está diciendo confirmado, voy a santificar este lugar, voy a dar gloria y honra y alabanza a Dios con este altar en medio de los cananeos. No era cosa fácil, en medio de los cananeos, donde había tanta idolatría y era un lugar realmente pagano. Y él está, ¿qué está haciendo con esto? Estableciendo, edificando el altar. Él está santificando este lugar, declarándolo bandera, digo yo, en mis términos. Él está poniendo ahí la bandera. Y recuerden, es para la descendencia de él, no para él directamente, porque él no va a ver esta conquista. Recuerden que es solamente hasta después de que ellos están 430 años como esclavos en Egipto, que esto viene más adelante, y son liberados por Moisés, que viene a ser usado por Dios, y ellos llegan después al desierto, están 40 años, y después de eso es que ellos conquistan a Canaán. Vamos al versículo 8.
Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, edificó allí otro altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Quiero ver aquí en mis notas. Dice, edificó otro altar, invocó comunión, adoración, devoción. Bueno, Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negev. Vamos a ver, Negev, creo que está más o menos por aquí, más o menos, es como un desierto. Eh, era, habían, en esta área es muy buena, era muy propensa para los ganados. Eh, fue una zona donde él estuvo bastante tiempo allí, Negev. Bueno, entonces ahora sí, llega Abraham a Egipto. ¿Qué es lo que lleva a Abraham a Egipto? Algunos de ustedes ya lo saben, obviamente. Es que hubo gran hambre. Y dice que hubo gran hambre en la tierra. ¿En todo el planeta Tierra? No, en esa región. A veces cuando la Biblia habla de tierra, se refiere al área, un área grande, obviamente. Y descendió Abraham a Egipto. Entonces, fíjense cómo Dios se le apareció a Abraham, casi como Dios obviamente sabía lo que iba a pasar con el hambre y qué tipo de decisiones iba a tomar Abraham. Y muy importante que Dios se le haya aparecido a Abraham porque era como, o sea, ya él tenía como esa confirmación, esa certeza de que sí, las cosas van a pasar así, pero no iba a ser tan fácil. Abraham iba a tener un trato, su fe tenía que ser aún mucho más fortalecida, su confianza en Dios. Entonces, hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Entonces ya se va el de Canaán, que está más o menos aquí, y llega aquí donde está este círculo grande, a Egipto y se establece allí. Esta zona de Canaán, ellos dependían de las lluvias para regar sus plantaciones y sus ganados, pero Egipto tenía al Nilo, entonces tiene sentido porque Egipto era un área donde no faltaban los alimentos o había más opción de conseguir alimentos. Entonces, Abraham llega a Egipto para morar allá, o sea que él estuvo un tiempo allí porque era grande el hambre en la tierra. Canaán dependía de la lluvia, mientras que Egipto de la irrigación del río Nilo. Esto es una prueba severa de fe para Abraham, el creer, el obedecer, en disciplina, el temor que él tenía y su familia, no solamente de morir de hambre, sino también a que los mataran. Y vamos a ver que no solamente tenían temor de que los mataran en Canaán, sino también en el mismo Egipto. Vamos a ver por qué sí había un temor real, porque ellos eran extranjeros. Todos los ojos se ponían en ellos. ¿Quiénes son estos? ¿De dónde vienen? Son espías, nos quieren amenazar. Entonces todos los ojos de Egipto estaban en ellos. Abraham sabía esto ya, que esto iba a pasar. Versículo 11 dice que aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Sarai, le dijo a Abraham a Sarai su esposa, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Era hermosísima, ¿sí? Algunos entienden que más o menos eran 65 años y para esa época, por las condiciones todavía de la tierra, una mujer de 65 años podría parecer, algunos dicen, no, yo no lo sé exactamente, pero algunos dicen que por ahí como de 30 o 35 años, podría ser algo así. Entonces, cuando te vean, le dice él a su esposa, cuando te vean los egipcios, van a decir, es su esposa, su mujer es, y me van a matar a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana. Entonces, aquí viene el plan de Abraham. Él no consulta con Dios, sino que lo que hace es que por su propia cuenta dice, este es el plan. Vamos a decir que tú eres mi hermana. ¿Para qué? Para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa tuya. Obviamente vamos a ver que ella acepta el plan y importante aquí. ¿Está mintiendo Abraham? ¿Sí o no? Bueno, más adelante en la escritura vamos a ver que nos va a confirmar que Sarai era media hermana de Abraham. Ella era hija de su padre, más no de su madre. Y en ese sentido, él no está mintiendo. Pero si tenemos que empezar en una balanza, ella era hermana y era esposa, su unión como esposa
con él era de mayor peso, de mayor importancia y mayor para resaltar que decir que era una hermana. Casi como una media verdad, cuenta como una mentira, ¿sí? Y vamos a ver qué va a pasar, porque esto no se va a quedar así tan fácil, este plan de Abraham no va a salir así como tan fácil. Dice, aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer Sarai era hermosa en gran manera, no un poquito menos, hermosa, en gran manera, superaba quizás la belleza de todas esas mujeres que estaban allí. ¿Cómo sabemos? Bueno, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada, yo diría, a la fuerza, la mujer Sarai a casa de Faraón. O sea, una más en el harén. No hay problema. Me gusta, te echo mano. ¿Sí? Egipto, recordemos aquí, era descendiente de uno de los 3 hijos de Noé, que era Cam, un pueblo corrupto, inmoral, polígamo, es decir, que tenía muchas mujeres. La media verdad demuestra la incapacidad que tenemos los seres humanos. Nosotros como seres humanos, a veces cuando nos enfrentamos a realidades que son tan difíciles, sí, creemos en Dios, yo creo en Cristo, sí, yo amo al Señor, pero en situaciones difíciles nosotros queremos responder por nuestras propias fuerzas y nuestros propios medios. Sí, esto es lo que hizo Abraham ahí. Él no deja de ser el padre de la fe, no deja de ser escogido por Dios. Pero aquí él está actuando con temor y está haciendo un plan que no es muy bueno, no es muy bueno y lo vamos a mirar porque el plan de él no era muy bueno. Aparentemente tocaba hacerlo porque estaba protegiendo su vida y la de su familia, pero dice, cuando ya ella es llevada a casa de Faraón, o sea, la van a empezar a preparar y se la van a presentar a Faraón, ¿sí? E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Muy bueno el plan. Aquí tienes a mi hermana, que era realmente su esposa, y me das tu hermana que me gusta y te la intercambio por ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Tenía que ser muy hermosa porque aquí le están dando mucho, mucho a Abraham. Feliz estaba Faraón realmente con Sarai. Más Jehová. Aquí aparece, como en las películas, aparece, tan, el plan no era así. Jehová, Dios aparece, viene e interviene aquí. Quiero leer aquí, me estoy saltando antes del 17. Ajá, ok, perfecto. Entonces, aparece Jehová. ¿Cómo aparece Jehová? Hiriendo a Faraón y a su familia con grandes plagas. Estas plagas no son las plagas cuando el pueblo de Israel es liberado por Dios como instrumento usando a Moisés. Esto es mucho antes. Por causa de Sarai, mujer de Abraham. Protege Dios a Sarai para que Faraón no la toque. Esta es una mujer que es escogida por Dios para que nazca Isaac y después Jacob y después las 12 tribus y después la nación de Israel. Esta mujer no podía ser tocada. Entonces, ¿qué sucede? Por la magnitud de la consecuencia que está sufriendo Faraón de ser herido con grandes plagas, él y toda su familia, Faraón tenía que saber que Dios, recuerden, Satanás cree en Dios. Los ateístas no creen en Dios, pero Satanás sí cree en Dios. Y aquí está Faraón diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Yo por qué estoy siendo castigado y condenado? El Dios Todopoderoso, a quien obviamente él no servía, pero que sabía que existía, es el que me ha castigado. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho conmigo? Fíjense cómo un pagano le está llamando la atención, ¿sí? Una represalia. Abraham, el padre de la fe. El pagano de los paganos le está llamando la atención, una represalia al padre de la fe, diciéndole, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer?
¿sí? Fíjense cómo Faraón, un pagano, conecta plagas con que esa mujer él no la podía tocar. Y no sabemos detalladamente cómo le fue revelado a Faraón, pero él descubre que no era la hermana, sino la mujer de Abraham. Y le dice, ¿por qué me dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Voy a leer aquí, es reprendido por un rey pagano, sorprendido por el Dios de Abraham, exactamente. Faraón es sorprendido por el Dios de Abraham, por el poder tan grande. Las plagas hicieron realmente llamarle la atención a Faraón. A pesar de los lapsos y caídas, los hijos de nosotros como hijos de Dios, Dios permanece siempre fiel y Él nos rescata, ¿sí? Los pecadores somos salvos por la gracia soberana de Dios. Versículo 20 dice una anotación aquí, salen escoltados. Y me llamó la atención, voy a volverlo a leer aquí porque me llamó la atención cuando leí el 20, dice, Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron. Sale escoltado, exactamente. ¿Por qué? Seguramente para darse cuenta que no querían más problemas, que no regresaran, que no volvieran. Entonces, para, para cerrar el capítulo 12, quiero devolverme a los primeros 3 versículos que les mencioné al principio con un resumen que hace aquí de estos 3 versículos el autor Carballosa en este estudio del libro de Génesis. Quiero leerles aquí rápidamente, no muy extendido. Dice cómo el estudio, estos 3 primeros versículos permite que veamos la importancia del patriarca Abraham, del pacto abrámico. En el ámbito de la salvación, su importancia yace en su gracia incondicional y es en este aspecto que armoniza de manera maravillosa con el principio sobre el cual Dios justifica al pecador, nosotros. Es la gracia incondicional, un favor inmerecido, lo que gobierna la esfera de la salvación provista por el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Abraham actuó en fe, confiando en la palabra de Dios al obedecer la orden de Dios cuando le dijo, vete de tu tierra. La elección de Abraham fue un acto puramente soberano de la gracia de Dios, pues no lo escogió debido a que Dios sabía que Abraham lo iba a escoger, sino porque Dios fue quien se le acercó a él y quien se le reveló. El propósito eterno de Dios en la elección siempre va seguido de un llamado eficaz que depende exclusivamente de Dios, quien soberanamente llama al pecador por medio del Espíritu Santo y lo trae a Jesucristo. Y dice aquí el autor que en este pacto que Dios hace con Abraham, Dios se compromete a hacer varias cosas por él. Me gustó mucho estos 10 puntos que hacen aquí de estos 3 versículos. Dice, Dios le promete a Abraham darle una bendición especial, engrandecer su nombre, hacerlo un canal de bendición para otros, proveer un trato a otros sobre la base del trato que le deben a Abraham, darle un heredero mediante Sarai, hacer que su simiente sea una gran nación, establecer un pacto perpetuo con él y su descendencia, darle la tierra de Canaán en heredad perpetua. Dios promete ser su Dios y el de su descendencia. La simiente de Abraham, el Mesías, será de bendición a todas las familias de la tierra y damos gloria a Dios por su misericordia y por su amor con nosotros. Entonces, hasta aquí tenemos el capítulo 12. Continuaremos en el próximo estudio con los capítulos 13 y 14.